Buenos días. Vamos a entregar la aplicación del modelo de optimización Simplex para la materia de modelación y simulación de optimización de procesos. El equipo de trabajo está conformado por Cindy Paola Barros Bermúdez, Luis Alejandro Benítez Cabra, Felipe Arturo Guzmán. En el caso práctico, tenemos que en una fábrica donde se producen tres tipos distintos de cerveza, que son la rubia, negra y de baja graduación, se utilizan dos tipos de materia prima, las cuales son malta y levadura. Tenemos que para producir un tiraje de cerveza rubia se requiere 1 kilogramo de malta y 2 kilogramos de levadura, y esta genera una utilidad de 7 por 1000 pesos. Para producir un tiraje de cerveza negra se requieren 2 kilogramos de malta y 1 kilogramo de levadura, y esta genera una utilidad de 4 por 1000 pesos. Para producir un tiraje de cerveza de baja graduación se requieren 2 kilogramos de malta y 2 kilogramos de levadura, y esta genera una utilidad de 3 por 1000 pesos. Se cuenta con la disponibilidad mensual de 30 kilogramos de malta y 45 de levadura, que vendrían comprendiendo nuestra materia prima. Como objetivo encontramos que es maximizar, y decimos que encontrar la combinación óptima de producción de los diferentes tipos de cerveza con los cuales se consiga la máxima utilidad de los productos. Tenemos ya una tabla donde tabulamos lo que es consumo, disponibilidad y utilidad, dando como materia prima la malta y la levadura, y una utilidad por miles de pesos. Tenemos los tipos de productos, rubia, negra y de baja graduación, y su disponibilidad en kilogramos. Para resolver nuestro ejercicio, lo primero que vamos a hacer es definir nuestras variables. Llamaremos x1 a la cantidad de cerveza rubia a producir, x2 a la cantidad de cerveza negra y x3 a la cantidad de cerveza en baja graduación a producir. Lo siguiente es encontrar la ecuación objetivo. Recordemos que nos piden maximizar la utilidad. Esa utilidad sería la suma de las utilidades individuales por la cantidad de cerveza que se produzca de cada una. Esto nos da z igual a 7 por x1 más 4 por x2 más 3 por x3. Teniendo definidas las variables y la ecuación a maximizar, lo siguiente sería establecer algebraicamente las restricciones dadas en el ejercicio, que en este ejemplo están dadas por la disponibilidad de las materias primas. Por ejemplo, para la malta nos indican que se requiere 1 kilogramo de malta para realizar cerveza rubia, 2 para negra y 2 para baja graduación, y se tiene una disponibilidad de 30 grados. La inecuación nos quedaría entonces que x1 más 2x2 más 2x3 debe ser menor o igual a 30 kilogramos. La restricción de la levadura nos quedaría entonces 2x1 más x2 más 2x3 menor a 45 kilogramos. Se debe tener en cuenta la no negatividad de las variables, es decir, que x1, x2 y x3 debe ser mayor o igual que 0. Esto es porque pues, no podemos hacer un valor negativo de cervezas. El método simplex requiere que a las inecuaciones resultantes se le sume la variable de holgura. Esto es para convertir las inecuaciones a ecuaciones. En este caso están representadas por S1 y por S2. Dichas variables de holgura deben ser mayores o iguales que 0. Y también se requiere que el lado derecho de las ecuaciones sean no negativas. Si resultase que el lado derecho de la ecuación da un valor negativo, se debe multiplicar por -1. Sin embargo, como se observa, este no es el caso en este ejercicio. Nos queda, como vemos, las inecuaciones, las cuales vamos a arreglar en una matriz de coeficientes. Lo siguiente sería organizar nuestra matriz de coeficientes en una tabla simplex en la cual vamos a encontrar nuestras variables básicas, las cuales son z, s1 y s2, dispuestas en los renglones r1, r2 y r3, y
nuestras variables de decisión, que serían z, x1, x2, x3, las variables de holgura S1 y S2 y la variable independiente BJ. Una observación respecto a las variables de holguras, que es que al resolver nuestros ejercicios, estas nos van a dar los excedentes de las decisiones, de las variables de decisiones, es decir, que van a darnos los sobrantes de la materia prima que, o de los recursos en general en este ejercicio. Bien, ahora vamos a definir nuestra columna pivote. Para esto debemos observar en el primer renglón cuál es el coeficiente más negativo. En este caso sería -7 y esto está en la columna de x1. Por lo tanto, esta va a ser nuestra columna pivote. Ahora, nuestro elemento pivote debemos identificarlo en la variable independiente. Debemos dividir esta variable independiente por el coeficiente de la columna que ya decidimos que es nuestra columna pivote, y el resultado menor va a ser nuestro elemento pivote. Es decir, en la variable independiente del renglón 2, 30, vamos a dividirlo por el coeficiente de la columna pivote, que es 1, y esto nos va a dar 30 entre 1, pues 30. Asimismo, en la variable independiente del renglón 3, que es 45, lo vamos a dividir por el coeficiente 2, que es el de nuestra columna pivote, y esto nos va a dar 45 medios, es decir, 22.5. Entonces notamos que 22.5 es menor que 30. Por lo tanto, nuestro elemento pivote va a ser el renglón R3. Teniendo nuestra columna pivote y el elemento pivote, lo que queremos ahora es encontrar en la intersección, por medio de operaciones, que allí haya un 1. Para esto, ya que este coeficiente es 2, lo que necesitaríamos sería dividir el renglón R3 por 2. Esto nos daría entonces para Z0, x1 igual a 1, x2 igual a 1 medio, x3 sería 1, S1 0, S2 1 medio y la columna, la variable independiente sería 22.5. Teniendo ya este coeficiente igual a 1, lo que vamos a hacer es, por medio de operaciones, conseguir que los dos renglones R1 y R2 tengan 0. Empecemos entonces con R1. Vamos a multiplicar el renglón 3 por 7 y le vamos a sumar el renglón 1. Esto nos quedará en este renglón. Para Z sería 1, para X1 0, para X2 menos 5, para X3 4, para S1 sería 0, para S2 3.5 y la variable independiente nos quedaría 157.5. Ahora bien, el renglón R2 vamos a necesitar multiplicar R3 por menos 1 y sumarle R2. Esto nos daría. Creamos entonces una nueva matriz en donde sale la variable S2 y entra la variable X1. Nuestro ejercicio finalizará cuando en nuestro renglón 1 ya no hayan elementos negativos. Como este no es el caso, debemos continuar con nuestro ejercicio, eligiendo una nueva columna pivote, asimismo un nuevo elemento pivote, como lo hicimos anteriormente. Como podemos observar, en este caso, la columna pivote va a ser x2 y nuestro elemento pivote va a ser 1.5. Para poder conseguir que este elemento pivote sea 1,
vamos a multiplicar el renglón por 2 y a dividirlo por 3. Así nos quedaría entonces que el renglón 2, z va a ser 0, x1 va a ser 0, x2 va a ser 1, x3 va a ser 0.67, asimismo S1, por su parte S2 va a ser menos 0.33 y la variable independiente BJ va a ser 5. De igual manera que hicimos anteriormente, vamos a utilizar nuestro elemento pivote para hacer que los coeficientes de los renglones R1 y R3 sean 0. Para esto vamos a multiplicar el renglón R2 por un medio y a sumárselo a R1. Y asimismo vamos a multiplicar el renglón R2 por menos un medio y a sumárselo a R3. Esto nos daría como resultado la siguiente tabla. Observemos entonces que en nuestra renglón 1, que es la función objetivo, ya no tenemos valores negativos. Entonces se puede decir que hemos concluido con nuestro objetivo. Lo único que faltaría sería analizar las variables los resultados que nos dieron. Es decir, por ejemplo, observemos en renglón R1 nos indica cuál es el valor máximo de utilidad que nos puede dar esta optimización. Para Z entonces sería 160. S1, perdón, en el renglón R2 saldría S1 y entraría X2. Allí observamos en la variable independiente que nos indica que deberíamos hacer 5 cantidad de cervezas para poder, para conseguir la optimización, para conseguir la mayor utilidad eh, en este elemento. Y asimismo, deberíamos hacer 20 unidades o 20x1 más bien para conseguir la mayor utilidad. Observemos entonces que no hay un renglón para que nos dé la solución de R3. Eso quiere decir que si queremos la mayor utilidad, lo mejor sería no fabricar productos X3. Como ideas principales podemos ver que al realizar la comprobación, cuando se reemplazan z que es 160, 7x que es 20, 4x2 que es 5 y 3x que es 0, nos da este valor de 160, buscando así, primera idea, maximizar la producción para ambos productos. Como segunda idea, organizar y programar las órdenes de producción de forma óptima, en un ejercicio real de programación de producción. Y como tercera idea, dar uso de los recursos de manera eficiente evitando el desperdicio de materia prima. Como ingenieros o próximos ingenieros industriales, es de gran importancia para nosotros dar el uso correcto de los recursos, de la manera más óptima, de la manera más eficiente y a cabalidad, evitando generar residuos y evitando generar desperdicios dentro de nuestras plantas de producción.